En su estela también vamos a decir que es un perfume más íntimo, más cercano, por lo que no dejará esa huella en el aire a tu pasado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a New Dandy Fragrance Reviews. En esta ocasión tendremos la reseña de un perfume que marcó los inicios de los años 2000, el mítico Calvin Klein Euphoria para hombre. Esta es una fragancia, rápidamente entrando a sus datos técnicos, que fue lanzada en el 2006, pero que desde entonces, pese a haber sido lanzado hace tanto tiempo, tiene también algo de interesante para aquellos hombres que buscan una fragancia que le evoque nostalgia y que también tenga su aire de moderno. Esto y mucho más lo verás aquí, y también te voy a indicar en este video que necesitas cumplir con ciertos requisitos para saber si puedes usar este perfume. Aquí lo verás y obviamente esto te dará la oportunidad de saber si realmente estás dispuesto a comprarlo o añadirlo a tu lista de deseos. Por eso quiero invitarte a que te suscribas a este canal y activa la campanita para que no te pierdas este tipo de contenido, que lo hacemos con mucho cariño. Pues seguimos entonces con los datos técnicos de esta fragancia. Pertenece a la familia amaderada aromática y ahí vean su botella, bastante sencilla. De hecho, aquí creo que Calvin Klein también trata de evocar esa esencia de minimalista, pero a la vez elegante. Bastante bonita la botella. Vamos de una vez a pasar a su desglose olfativo. Ahí quiero que vean entonces su proyección, su atomización, perdón. Vamos a ver. Vean, buenísima. Vamos de una vez a aplicárnoslos. Excelente, exquisito. Entonces, ¿qué nos trae este perfume a la salida? Ese toque encantador del jengibre y la pimienta negra. Esto básicamente hace una salida, una combinación en el que trata de equilibrar lo especiado fresco, lo especiado cálido, ese picor cálido y fresco de ambas especias que juegan entre sí para hacer un equilibrio de otro. Entonces pasamos a su corazón, donde ya comienza a tener un poquito más de carácter, que contiene albahaca, salvia y cedro. Esta construcción en sus notas medias básicamente lo que hace es que este perfume venga siendo un poco herbal y un tanto maderado, y finalmente descansa en una fragancia compuesta por las notas de la gamuza, que es una especie de cuero. También tiene secuoya roja, pachulí y ámbar. También tiene un poquito más de profundidad, más calidez y pesadez, vamos a decirlo de ese modo. Y que, como lo que yo te he estado mencionando, es una característica ideal para perfumes que son bastante masculinos y elegantes también. Entonces, ¿qué da como resultado esta construcción olfativa? Da un perfume que sea principalmente soportado en acordes especiado, cálido, especiado, fresco y aromático. Aquí, como te digo, muchos dirían, ok, entonces la fragancia se contradice, especiado cálido, especiado fresco. No, simplemente aquí podemos demostrar que esto es una fragancia que equilibra bien estas dos características, cálido y fresco, lo que lo hace bastante versátil, pero lo vamos a ver más a continuación. ¿Recuerdas en el inicio que te expliqué que debes cumplir con ciertos requisitos para ver si puedes sacarle el máximo provecho a esta fragancia o si este perfume puede estar dentro de tu lista de deseos? Bueno, pues a continuación te responderé a esa situación con esta sección que viene llamándose rendimiento y versatilidad. En cuanto a su proyección y su duración, este perfume es bastante débil, ya que su duración puede ir tanto de las 3 a las 4 horas en la piel, lo que denota que su potencia no es alta, de hecho es bastante baja, y que para muchos hombres ya ahí se cae todo lo que tiene que ver con este perfume, porque básicamente ni lo van a considerar. Pero no es tan sencillo como para encasillar este perfume con esa característica tan ligera que tiene. En su estela también vamos a decir que es un perfume más íntimo, más cercano, por lo que no dejará esa huella en el aire a tu pasado, y que su construcción olfativa
le da la versatilidad de poder ser utilizado todo el año, con más preferencias en las épocas más frescas y templadas, en días donde te lo pongas en la oficina, encuentros casuales y demás. Entonces, si este perfume es tan ligero, no dura casi nada en la piel, entonces, ¿tiene aún así su público objetivo? Pues sí, no solo para algunos perfumes importa la duración. En este caso te voy a indicar entonces cuál sería el público objetivo de este perfume, con un concepto que puedo decir que es evocación a la nostalgia. Pues sí, por eso te dije al principio que es más ideal para aquellos hombres que buscan un perfume que le evoque nostalgia, pero con toques modernos. Si tú eres una persona que comenzaste vamos a decir, en tu mundo amoroso, utilizando este perfume y deseas hoy, básicamente volver al pasado, pues no lo dudes dos veces y cómpratelo. En mi caso personal, es una fragancia que me trae bastantes recuerdos cuando iba a la barbería, porque al parecer en ese momento se utilizaban productos, quizá para personas más mayores, a mí no me los colocaban, pero sí me evoca esos tiempos de la barbería de cuando era niño, y realmente adoro esa parte. Este pudiera ser considerado como un perfume que encapsula en la botella esos toques de nostalgia provenientes de los primeros años 2000, que acompañaron a muchos hombres cuando dieron inicio a la universidad, a la escuela, y como te mencioné, específicamente también en el mundo de lo romántico, de lo amoroso, cuando tenía su primera novia y demás. Es decir, que uno de los puntos fuertes que tiene esta fragancia es la capacidad de evocar nostalgia a aquellas personas, obviamente, que ya tuvieron la dicha de usarlo tiempo atrás. La otra ventaja que tiene este perfume es que es bastante varonil. Sí, es una fragancia exquisita, que es ideal para aquellos hombres que andan buscando un perfume más ligero para el uso continuo y que sepa equilibrar perfectamente estas notas especiadas, cálidas y frescas, con un trasfondo exquisito aromático. Este es un perfume que ha enamorado a más de uno con las primeras atomizaciones, ya que esa salida exquisita que tiene y vibrante es lo que ata y enamora a muchos hombres, lastimosamente, ¿verdad? Por decirlo así. Pasado los 20 a 25 minutos, media hora o incluso hasta 15 minutos después, ya la fragancia comienza a ser más, volátil, por decirlo de algún modo. Y esto que te impresiona la salida comienza a perder potencia. Y pasado las 3 horas, básicamente será un perfume que estará al ras de la piel y no pasará del largo de tu brazo. Es decir, que si quieres disfrutar más tiempo de esta fragancia, pudiera ser una opción reaplicártelo en las áreas donde ya te lo aplicaste anteriormente. Esto es algo que ya he dicho en ocasiones. O utilizar una de las míticas botellitas que están bastante de moda y andar con un porcentaje que son 5 mililitros de este perfume en los bolsillos. Así que si tú no eres una persona que en su momento utilizaste este perfume y que anda buscando una fragancia más potente, bueno, pues esta no es una opción para ti. Pues sin más, entonces me despido, pero me gustaría que me digas si ya tú has utilizado esta fragancia, ¿cuál ha sido tu experiencia? Si aún lo que has escuchado en este video te da la sensación de querer utilizarlo y demás. Así que déjame todo eso en los comentarios.